¿Qué te preocupa hoy? ¿Lo has pensado bien? ¿Hay algo que te preocupa hoy? Si eres como la mayoría de las personas, quizás puede preocuparte la guerra que vive o que vivimos no tan lejos, o puede preocuparte todavía la pandemia. Una encuesta reciente reveló que el 90% de los encuestados informaron un aumento de la preocupación, la frustración, el aburrimiento o la ansiedad como resultado de la pandemia. No sé si habéis experimentado todos esos elementos. Quizás os sentisteis estresados en el tiempo de cuarentena, o las preocupaciones en cuanto a la salud, o miedo por perder el empleo, o tantas otras cosas que vivimos en este tiempo de incertidumbre. Ahora la pregunta es, ¿qué te preocupa? Hace unos años una organización encargó una encuesta para descubrir las fuentes de preocupación más comunes, a lo que la gente le preocupaba más. ¿Podéis pensar algunas cosas que la gente piensa que le preocupan? La salud. La salud, muy bien. Futuro. Trabajo, futuro. La familia en general. Sí, muy bien. Los hijos. Sí, muy bien. Sois parte de la población normal. A algunos les preocupaba la dieta, la seguridad laboral, el pago de alquiler, la hipoteca, las deudas. Algunos también el bajo nivel de energía, cuando no estaban suficientemente animados, el estado físico general, la falta de ahorros, el futuro financiero, el envejecimiento y algunos el sobrepeso. Ahora, si os dais cuenta de todas estas preocupaciones, muchas de ellas se aglutinan sobre estos dos objetos que estáis aquí, que simbolizan la salud y el dinero. Las preocupaciones humanas son universales y no tienen fecha de caducidad, es decir, nos acompañan durante toda la vida. Ahora no es de extrañar que tengamos problemas para dormir, o no es de extrañar que tengamos síntomas de tristeza, o quizás que nos cueste concentrarnos, porque probablemente nos estaremos preocupando. Ahora, ¿habéis pensado cuánto tiempo tardamos o nos dura la preocupación? También esa encuesta lo calculó. Cada semana, más o menos, pasamos 14 horas preocupándonos. Eso equivale a 744 horas de preocupación cada año. No sé cómo lo veis. Lo que se convierte en más de 45.000 horas de preocupación durante toda la vida. Y algunos más, quizás. Esto equivale a 1.885 días en una vida dedicados a no hacer nada más que preocuparse. 6 años. 1.885 días, a hacer los cálculos. Es decir, lo que pasamos, sí, unos 5 años aproximadamente, 5 o 6 años, capturados por la preocupación. Ahora, para algunas personas, la mayoría quizás, no es una cosa que me preocupa. El problema es que cuando el paquete está completo, cuando me preocupan varias cosas, es el trabajo, es la escuela, es el dinero, es la salud, son las facturas a pagar, es el esposo, es la esposa, son los hijos. En el caso de exmarido,
Si lo hay, esa esposa, los suegros, los niños y así sucesivamente. Y así nos sentimos estrangulados por la preocupación. Ahora, ¿qué es preocuparse? Es dejar paso a la ansiedad o al malestar, la inquietud, digamos, excesiva, que los problemas nos detengan en las dificultades, permitir que nuestra mente se detenga en las dificultades. Así que podemos decir la sensación o podemos expresar cuando nos preocupamos excesivamente que, digamos, la preocupación como que nos estrangula. No sé si habéis sentido alguna mala noticia, algún tipo de síntomas o de diagnóstico que nos ha preocupado de repente por mucho tiempo. Y de repente las noticias no son claras, son confusas y las noticias se ponen peor. Y el problema es que mientras nos preocupamos, nuestra mente se ocupa en esas cosas. La preocupación aprieta la mente. Ahora, ¿a dónde nos lleva la preocupación? Desplaza a Dios de nuestra vida. Podemos hablar de la preocupación excesiva como pecado, así lo menciona la Biblia. Desplaza a Dios de nuestra vida y nos distrae de las cosas que realmente importan en la vida. Por eso esa preocupación excesiva, la Biblia lo llama problema, y un serio problema, porque cuando te preocupas, caminas como si Dios no existiera. Vives como si solo tú puedes resolver los problemas. Y en segundo lugar, como vemos aquí, nos distraemos de las cosas que realmente importan en la vida. Mientras estamos preocupados, no podemos hacer nada o hacemos muy poco. Por eso, en esta ocasión, seguimos en una serie sobre las grandes promesas y la siguiente promesa es: puedes tener paz, la respuesta de Dios al problema de la ansiedad. Y solo para recordar que hemos visto ya unas cuantas promesas, hemos visto: estás perdonado, la respuesta de Dios al problema de la culpa. Ahí están los versículos, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nunca estás solo, la respuesta de Dios al problema del miedo. En Hebreos 13:5 veíamos: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. También tienes una salida, la respuesta de Dios al problema de la tentación. Y veíamos en 1 Corintios 10:13 el versículo que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que va a traer una salida. Todo eso ya lo hemos visto. Tienes un gran futuro, la respuesta de Dios al problema del fracaso. Vimos Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y veíamos: puedes aprender a perdonar, la respuesta de Dios al problema del resentimiento. Y veíamos lo que dice Efesios 1, 7 y 8 y las implicaciones para que podamos perdonar. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Por eso yo he sido perdonado y puedo perdonar. Y ahora, en esta ocasión, como estamos viendo, puedes vivir en paz. Podemos vivir en paz. La respuesta de Dios al problema de la ansiedad. Y básicamente nos vamos a acercar a un pasaje muy conocido
lo hemos memorizado casi, muchos, y Filipenses 4, 6 y 7, que podéis buscar en vuestra Biblia. Voy a leer en dos versiones, en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera. Dice la versión primera, Filipenses 4, 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la versión Reina Valera, si queréis leer, leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, hemos dicho que la preocupación es pecado. Y no solo nos aparte de Dios y nos impide ocuparnos en cosas fundamentales o importantes, sino el problema es que termina siendo idolatría. Es una forma de idolatría, porque cuando te preocupas por ciertas cosas, lo que te preocupa está reemplazando a Dios en el trono del universo. De repente, lo que más nos importa es lo que nos preocupa, y eso distorsiona mi vida. Y quizás tú me dices, es que tú no sabes lo que yo verdaderamente estoy pasando. Es que, ¿cómo puedo estar alegre cuando mi vida se está destruyendo? O si tú supieras la enfermedad que tengo y el diagnóstico que me ha dado el médico, o si vivieras con mi esposo o con mi esposa, las cosas hubieran sido diferentes. Mis hijos me vuelven loco. Tengo el virus. Tengo la pandemia. Y puedes añadir los virus nuevos que van surgiendo. Preocuparse no arregla nada. Y orar, sin embargo, lo cambia todo, es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Y puedes preocuparte o puedes orar. Lo que vamos a aprender es que si queremos hacer realmente una cosa o la otra, no vamos a poder hacer las dos a la vez. O me preocupo verdaderamente o oro verdaderamente. La preocupación y la oración son opuestos como el agua y el fuego. Puedes preocuparte o puedes orar, pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ahora vamos a desglosar y desgranar Filipenses 4, 6 y 7. Y vamos a ver básicamente una prohibición, un precepto y una promesa. Una prohibición que no debemos olvidar nunca. No os inquietéis, no os preocupéis, no os preocupéis por nada. Filipenses 4, 6. Estamos aquí teniendo algún problema técnico. Cero preocupaciones. No os inquietéis, no os preocupéis por nada. Ahora, ¿dónde está Pablo cuando dice esto? ¿Recordáis? En la cárcel. Estaba en una cárcel romana, encadenado por guardias romanos durante todo el día.
Pero cuando escribe esta carta no tiene quejas. Podríamos decir que tenía mucho de qué quejarse, pero no decía nada al respecto. Su futuro era un oscuro misterio. No sabía cómo terminaría. Estaba a merced, humanamente hablando, de un dictador, Nerón, sediento de sangre, pero nunca menciona este hecho. Sin embargo, dice: no os preocupéis por nada, y nada es nada. Así que la prohibición que tenemos aquí nos debe alertar, pero también animar. Y alertar porque, como vemos aquí, la preocupación es un veneno para la vida, y aún para la vida cristiana, pero para la vida en general. Fijaros bien, debilita nuestra fe, alienta nuestros miedos, destruye nuestro gozo y aumenta nuestras dudas. Eso es lo que ocurre. Es un veneno mortal. La preocupación nos hace pensar que podemos predecir el futuro cuando solo Dios dice lo que sucederá mañana. A veces pensamos: si me preocupa suficientemente, arreglaré los problemas. Pero ya lo dice la palabra del Señor, y Jesús lo dice en el Sermón del Monte: por más que te preocupes, no vas a añadir centímetros a tu altura. No vas a añadir tiempo a un día de 24 horas. De nada sirve la preocupación. Nos distrae de nuestros deberes legítimos, arruina nuestro testimonio y nos deja exhaustos y deprimidos. Pero el problema no solo es que nos afecta a nosotros, el problema es que se contagia. Lo peor de todo es que la preocupación es un virus contagioso que se propaga rápidamente unos a otros. Y eso es lo que vemos, la imagen aquí. Alguien expresó una pequeña filosofía práctica. Los gusanos te comen cuando estás muerto, pero las preocupaciones te devoran mientras estás vivo. Así que las preocupaciones pueden jugarnos una mala pasada, y el problema es que genera ansiedad colectiva. ¿Por qué recomiendo yo no estar con las noticias todo el tiempo cuando comemos y en otros sitios? Porque al final terminan generando preocupación. Y cuando pensamos en Ucrania o pensamos en situaciones, desastres que ocurren, de repente empezamos a preocuparnos, y si estamos en una mesa o en una sala, un recinto como este, de repente tú compartes mis preocupaciones, tus preocupaciones, y al final hacemos un tremendo problema. Una prohibición clara: no os preocupéis por nada. Pero hay un precepto, hay un mandato, un precepto que debemos obedecer siempre, y es la segunda parte del versículo. Leemos en la segunda parte, según la Nueva Versión Internacional: más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Sencillo, pero complicado. Vamos a desgranar estas 4 instrucciones. Ora en toda ocasión. La Biblia da un antídoto, da un anticonceptivo, si queréis usar la expresión, para la preocupación.
y es orar por todo. Si te preocupas por todo, tienes otra opción: orar por todo. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ojo, ni demasiado pequeño para su cuidado que Él tiene de ti y de mí como Padre. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? ¿O recordáis a vuestros hijos? Eso es más fácil de recordar. Vuestros hijos se acercan a vosotros como papá, mamá, por la situación más grande o más pequeña, porque saben que pueden acudir a sus padres. Así podemos acudir nosotros a Dios. Cuando oras te encuentras cara a cara con Dios, con el Dios del universo. ¿Lo has pensado bien? Estamos hablando de una actitud del corazón. La oración comienza con tu deseo, con tu anhelo, con lo que va dentro de ti, no con tus palabras. No empieza cuando empiezas a pronunciar las palabras. Dios ya ve tu corazón. La oración es para la vida espiritual lo que la respiración es para el cuerpo. Si veis ahí en Romanos 8:26, hay esa comparación. Y cuando no podemos terminar la oración, ahí tenemos que el Espíritu Santo viene e interceda por nosotros, en nuestro lugar, con gemidos indecibles, ¿verdad? El menor susurro en la tierra se grita en los atrios del cielo. Simplemente cuando estás en problemas, puedes decir Señor. Y el Señor conoce tu corazón. Y el Espíritu Santo llena lo demás. Así que podemos orar en toda ocasión. Pero también habla de rogar con intensidad. La palabra ruego tiene una connotación de intensidad. Hemos hablado de oportunidad, de situaciones diversas, pero también podemos rogarle a Dios lo que necesitamos. Si Jesús está aquí, ¿qué le pedirías? Si te dice ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Recuerdas ahí en Marcos 10:51 al ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo lo tenía claro. Rabí, quiero ver. A Dios le encanta que le digamos lo que necesitamos. A veces es complicado. A veces necesitamos un verdadero milagro. Pídelo. No hay cargo adicional para peticiones extras o grandes. Podemos presentarle nuestras oraciones por nosotros mismos, por otros también, perdón por el pasado, ayuda para el presente, dirección para el futuro. El Señor está en control. Pero también presenta tu petición, un poco esto que hemos visto de manera práctica, de manera concreta. Presenta tu petición. Y también con acción de gracias. Demos gracias a Dios. ¿Sabéis que la preocupación y la gratitud no pueden coexistir? ¿No pueden vivir juntos? O la preocupación eliminará tu gratitud, o la gratitud eliminará tu preocupación. Una de dos. Así que ese es el reto. Ahora, ¿cómo podemos aumentar nuestra gratitud? Recordando las promesas de Dios, escuchando cosas que bendicen, mensajes que bendicen, o música que bendice.
o recordar las bondades de Dios y sus promesas, y pasar tiempo con gente agradecida. ¿Sabéis que hay mucha gente gruñona en el mundo? Lo habéis podido ver, ¿verdad? Tenemos que lidiar con ellos, pero no tenemos que pasar todo el día con ellos. Bueno, en algunos casos sí, si convives con alguno de ellos, pero no estamos hablando de los que viven aquí, o los que estamos aquí, para nada. Aunque cada uno tenemos nuestros momentos, ¿verdad? Encuentra a gente agradecida, pasa tiempo con ellos. Un corazón ingrato es un corazón frío, pero la acción de gracias derrite los icebergs, los icebergs. La ingratitud destruye el gozo del Señor, pero la acción de gracias lo devuelve. Así que quiero animaros en este sentido. Y dice, dar gracias en todo, en toda circunstancia, sea más positiva o menos positiva, porque a la vez estamos reconociendo la gratitud y la sumisión a la voluntad de Dios. Dios lee la letra pequeña. Por la presbicia yo ya no puedo leer la letra pequeña, y a veces ni la grande. Pero Dios lee la letra pequeña, y la letra pequeña de nuestras peticiones y de nuestras inquietudes. Ahora, cuando oramos, debemos recordar varias cosas, y es importante. Varias cosas que están en juego. El amor de Dios, recuerda que siempre desea lo mejor para nosotros. La sabiduría de Dios, que es el único que sabe lo que es mejor para nosotros. Y el poder de Dios, que es el único que puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. Ahora, cuando hablo de algo mejor para nosotros, no quiere decir que quizás sea lo que yo pienso que es mejor para mí, pero en última instancia lo que sí es mejor para mí y para los que me rodean. Y finalmente terminamos con una promesa que debemos experimentar. Filipenses 4:7. Leemos juntos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí la palabra guardar tiene la idea de centinela. Es un concepto militar. Estamos en lugar seguro. Cuando la paz se mantiene como centinela, puedes tener alegría incluso cuando tu corazón se está desmoronando. La paz de Dios te libera de la amargura, la desesperación, la ira, la deshonestidad, la codicia, el pesimismo. Ahora fijaros, dice, la paz de Dios, es interesante que hay paz con Dios y es necesario experimentar esa paz con Dios. Cuando me doy cuenta que estoy separado de Él, que no puedo acercarme por mis fuerzas, que necesito un Salvador, un mediador, Jesucristo, y le acepto y confío en Él, y entonces experimento la paz de Dios. Y la paz de Dios es algo del día a día. Y dice que sobrepasa todo entendimiento. En un sentido, es algo que la motivación en sí humana no puede hacer.
Las buenas intenciones del hombre no pueden hacer. Es algo que Dios solo puede hacer. Y lo hará en la mente y en el corazón. Ese es nuestro Dios. Dios quiere que esa paz sea ese centinela que guarde nuestros corazones, que monte la guardia, aunque sea una paz incomprensible para el resto de seres humanos. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo, como vemos en Juan 14, 27. No doy la paz como el mundo la da. La paz no es ausencia de conflicto. La paz no se encuentra, como decíamos, en el pensamiento positivo o en la ausencia de conflictos o en los buenos sentimientos. Es saber que Dios está en control, que Dios está en control, que nuestra ciudadanía está en el reino de Dios y estamos asegurados a un destino seguro. ¿Estás preocupado? Volviendo a la primera pregunta del principio, ¿por qué te preocupas? ¿Estás preocupado por tu salud, por tus hijos, por tus nietos, por tu futuro, por tu matrimonio? Cualquier cosa que te preocupe, y ahí puedes ponerla, puedes experimentar la paz. Vivimos en una situación de pandemia, vivimos en una situación de malas noticias, de guerras. Pero el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, dame tus preocupaciones, dame tus cargas, llévalas delante del Señor. Thomas Paine, uno de los padres de los Estados Unidos, padres de América, fundadores, dijo en otro contexto, en contexto de guerra y de independencia, pero la frase puede servir, estos son los tiempos que prueban el alma de los hombres. Vivimos momentos difíciles y complicados donde necesitamos experimentar la paz de Dios y el Señor que está allí y que está dispuesto y dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Es el Señor que nos dice, venid a mí, yo estoy en control. Así que podemos tener paz. Hemos visto una prohibición que no debemos olvidar, no te preocupes por nada. Hemos visto un precepto que debemos obedecer siempre, ora por todo, y de la misma forma que hemos visto, y una promesa que debemos experimentar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué no oramos en este momento? A veces cuando estamos orando de echar las cargas sobre el Señor, el problema es que echamos las cargas, pero las tomamos de nuevo cuando salimos por la puerta. Pero necesitamos descansar en Dios, descansar en Él. Nuestros planes y los planes de Dios quizás no siempre son los mismos. Pero el Señor nos habla y nos exhorta y nos anima. No te preocupes por nada, pero ora por todo. Recibe mi paz, dice el Señor. Recibe mi paz que no viene de méritos humanos, sino de mi presencia en tu vida. Es lo que nos dice Dios en su palabra. ¿Por qué no terminamos con unos momentos ahí en nuestro corazón de reflexión, de decirle en lo más profundo de tu corazón, Señor, descanso en ti,
Tú sabes lo que me preocupa. Y si tus pensamientos son turbios o están confundidos, le puedes decir, Señor, aclárame para ver lo que realmente me preocupa. Pero yo quiero descansar en ti. Ayúdame a no preocuparme o inquietarme hasta el punto de desplazarte de tu lugar. Perdóname cuando me preocupo. Ayúdame a descansar en tus promesas. Gracias, Señor, por tu paz. Oramos, Señor, por cada necesidad de cada hermano en este lugar, los que nos están escuchando. Gracias por tu obra completa en la cruz. Y gracias por ese consuelo y esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.